Recientemente estuve hablando sobre la ilustración de un cordón de 3 dobleces, que es muy difícil de que se pueda romper. Este es Carlos Ávila, una voz que clama en el desierto: prepárate el camino al Señor. ¿Por qué les digo esto? Esta ilustración la estoy utilizando refiriéndome a Israel, a Judá y al cristianismo. La ilustración aparece en el libro de Eclesiastés. Entendemos por eso que hay algo que Dios tiene, específicamente con la nación de Israel, con los judíos y con la iglesia, obviamente. Pero en los tiempos en que estamos viviendo, el pueblo de Dios es necesario que entienda lo que está ocurriendo. No es servir a Dios meramente como una enseñanza, como algo repetitivo, una oración, una declaración, simplemente que lo hemos dicho y hemos cumplido con esa responsabilidad y ya somos cristianos. En el caso del cristianismo me refiero a la iglesia. Y hemos hablado que en realidad existe una iglesia dentro de la iglesia, porque lo que Dios busca es adoradores que le adoremos en espíritu y verdad. Eso claramente nos deja saber que cuando se dice que hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu, después de pasar por un verdadero y genuino arrepentimiento, entonces Dios está hablando de algo milagroso. No es simplemente el agua natural. Es algo que se conecta con la misma palabra de Dios que nos limpia. Pero hay algo más, y es el espíritu, el fuego de Dios que lo limpia todo. Y es un fuego consumidor, pero es un fuego purificador. Entonces, cuando se habla de la verdadera iglesia, del verdadero pueblo de Dios, tiene que ser por obligación, entonces, un pueblo que le ha creído y que le sirve en espíritu y verdad. Esto quiere decir que es un pueblo tiene la plenitud del Espíritu de Dios. No es solamente un texto, no es solamente una declaración en un libro. La palabra misma es viva y eficaz. Esa palabra penetra, tiene que penetrar y traer compugnación en el corazón para un arrepentimiento, y que nos recuerda que nosotros mismos no damos la medida, sino que por la misericordia de Dios, por la fe y por cuanto hemos creído y nacido de nuevo, entonces el Espíritu de Dios puede dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, habiendo dicho eso, ¿no? Esa iglesia es la iglesia que se menciona en el libro de Apocalipsis, refiriéndose a la iglesia de Filadelfia. No queremos ser como la iglesia de la Odisea. Ese tipo de creyente no tomó a Dios verdaderamente en serio. Cuando Dios le instruyó que fuese a comprar aceite, se entretuvieron. Cuando el Señor regresa, sus lámparas están vacías. ¿Por qué les digo esto otra vez? No pensemos, tome a algún cristiano en su ciudad y pregúntele ¿qué entiende por los tiempos y las sazones de los tiempos? Entender los tiempos y las sazones de los tiempos. Y no tienen idea. A la verdad pueden dar rodeos diciendo lo que se les viene en mente o lo que oyeron en alguna ocasión, pero no tienen una convicción de lo que quiere decir ser como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos y en las sazones de los tiempos. No pueden entender ni aún lo que Jesús le dijo a los judíos, a Israel: de la higuera aprended la parábola, para saber cuándo los tiempos estarían llegando a su final. Tiempos críticos. Podemos decir que el cristianismo de hoy está en crisis porque tiene religión, tiene en parte cierto conocimiento, pero es algo repetitivo, es algo que a la verdad no lo pueden vivir a la manera que Dios espera que nosotros vivamos. No es que seamos perfectos nosotros y mejores que nadie, es que Dios no puede ser burlado. O lo tienes en realidad o simplemente tienes una ilustración de lo que es Dios, ¿no? A través de declaraciones y repeticiones que se han hecho de la misma Biblia, de la Escritura, que está bien, pero si el Espíritu, la letra, dice el mismo
mismo Señor mata, el Espíritu vivifica. So, tenemos que concentrar nuestra fe y nuestro cristianismo en la plenitud del Espíritu Santo. Jesús de Nazaret no está corporalmente aquí en estos momentos. Él está sentado a la diestra del Padre y por eso Él envió al Espíritu Santo, invisible, no se puede tocar, no se puede tratar con Él como si fuera una persona física, sino que tenemos que tratar con Él en el Espíritu, por el mismo Espíritu que nos vivifica a nosotros. Creemos en la palabra de Dios y creemos que el Espíritu de Dios es Dios. El mismo Espíritu Santo es Dios y ha venido a ser morada en cada uno de nosotros, si le hemos permitido, no naciendo de nuevo del agua y del Espíritu y aceptando y buscando hasta alcanzar esa plenitud. Y digo alcanzar porque esto se recibe por la fe, ya Él lo hizo. Los 120 que estaban allí en el aposento alto recibieron en esos momentos sin tener una idea de lo que iba a acontecer, pero recibieron como ejemplo lo que iba a acontecer y tendría que acontecer desde ahí en adelante hasta los tiempos en que Jesús de Nazaret iba a regresar a esta tierra, poniendo sus pies sobre el monte de los olivos y entonces tratando con las naciones de la tierra. Estamos hablando de tiempos, una extensión de tiempos en estos momentos de unos 2000 años. Volviendo a la pregunta, ¿qué entiendes? Le puedes preguntar a cualquier cristiano, ¿no? Por los tiempos en que estamos viviendo y las sazones de los tiempos. Y que pueda hacer esa conexión con los hijos de Isaacar, que pueda hacer esa conexión con lo que el Señor le dijo a Israel sobre la higuera, y que pueda en realidad decir que a través de la lectura de la palabra de Dios y por la ayuda y la iluminación del Espíritu de Dios, él ha recibido tal conocimiento que no es de él, simplemente ha sido iluminado porque tiene la plenitud del Espíritu de Dios. Por eso el cristianismo de hoy está en crisis y eso explica muchas cosas. Y algo más que quiero comentar sobre esto. Parece ser entonces que Israel volverá a ser una lámpara incluso al mismo cristianismo. Israel fue instituido, ¿no? Y una de sus misiones principales, o si no la misión más importante, era ser luz, lámpara a las naciones de la tierra, porque llevaba el nombre de Jehová entre ellos. Entonces la iglesia, Jesús nos enfatiza y nos recordó en las mismas cartas que se escribieron, porque los evangelios que encontramos y tenemos van dirigidos prácticamente y directamente a los judíos, a Israel, ¿no? Entonces las cartas desarrollan en eso. Cuando digo cartas me refiero a las cartas que fueron escritas por los apóstoles y por los discípulos y que hemos logrado tener copias de ellas, ¿no? Encontramos que ese evangelio es un evangelio de poder y de autoridad, pero obviamente comenzando con la llenura del Espíritu Santo. No salgáis de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. He ahí lo que ocurrió en el aposento alto. Entonces es necesario que el pueblo de Dios, ahora hablando de la iglesia, en realidad sea un cristianismo que está ardiendo en el sentido, no es un fanatismo, no es que se creen mejor que los demás, incluyendo a Israel, porque obviamente el capítulo 11 en Romanos fue escrito precisamente porque Dios vio esto, donde la iglesia iba a pensar que sustituyó de alguna manera al judaísmo o a Israel, lejos de la verdad. Somos un pueblo, ¿no? Y es lo que Dios estableció. Ese cordón de 3 dobleces en realidad es un símbolo, una ilustración permanente para toda la eternidad. Aún digamos, después del milenio de Cristo, en la eternidad con el Padre, aún vemos una nueva Jerusalén, así se le llama, y se hace referencia a lo que Dios hizo con Jacob, con las 12 tribus, y claro, se menciona a la desposada, la nueva Jerusalén como desposada que desciende del cielo. Y ahí la iglesia. En la iglesia, que es los llamados, Dios hace un pueblo que ha nacido
de verdad en el Espíritu y verdad, y un pueblo que tiene la plenitud del Espíritu Santo, incluyendo entonces a Israel, a Judá y al cristianismo en la iglesia de Jesucristo. Tenemos que en realidad volver a repasar y revisar todo esto, porque hay una crisis y el cristianismo de hoy, si no es por la lámpara de Israel, porque en el momento en que Israel comience con la construcción de su tercer templo, comience a manifestarse sobre las naciones de la tierra, en este corto periodo que Dios le ha dado de 3 años y medio, ¿no? La primera mitad de la semana 70, ¿no? Será el único tiempo en que la iglesia entonces podrá decir, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Este Dios que yo le sirvo es un Dios de verdad, sí, pero Dios demanda, Él quiere que le correspondamos a su amor y a lo que Él ha hecho. No es simplemente una religión más y nosotros vamos a obtener lo mejor de los dos mundos. O somos o no somos, y lo queremos todo. Queremos la plenitud del Espíritu Santo. No hay lugar para opciones. En ese sentido, y alguien dirá, pero entonces la iglesia se va a quedar aquí, porque tienen un concepto equivocado de que la semana 70 es la grande tribulación, que son 7 años de persecución y de angustia. No, lejos de la verdad. Vemos en los primeros 3 años y medio, vemos una restauración, vemos un intento de Jacob para volver ahora abiertamente y completamente a los caminos de Dios, con la construcción del templo, con los sacrificios continuos, con la ofrenda continua, con todo lo que se estará haciendo, y sus libaciones estarán en ese sentido anhelando algo que ya lo habían recibido en Isaías capítulo 53, pero va a llegar el momento, eso es preparatorio para lo que viene, porque mirarán al que traspasaron y entonces creerán, y todo Israel será salvo. Diciendo eso, es que la actitud de Israel, de Jacob, se está alumbrando más como una lámpara que la misma iglesia, que parece que tiene un contrato nada más, algo que ha sido recibido y que entonces lo están viviendo, pero no es un compromiso. Israel está demostrando un compromiso aún mayor que la mayoría de los cristianos en cuanto a las profecías, y dirán, no, pero eso no es lo que dice la Biblia. Bueno, hay que leer el capítulo 11 a los romanos y nos vamos a dar cuenta que Dios no ha terminado con Israel, y que somos un solo pueblo, y que hay un propósito con lo que va a ocurrir a principios de esa semana 70 para preparar al pueblo de Israel y preparar lo que restante para ese tiempo de la plenitud de los gentiles, los últimos 3 años y medio, ¿no? Esos son lo que se refiere a la grande tribulación, el día de angustia de Jacob. Pero Jacob estará escondido. Dios los guardará de ese querubín caído, los guardará y los librará del anticristo, el falso profeta y la imagen de la bestia. Entonces, sí, Dios puede levantarnos antes de que esa semana 70 comience. Él lo puede hacer, pero también puede que estemos en parte y veamos lo que está ocurriendo con Israel y nos sirva de ejemplo, y que nuestra lámpara vuelva a incendiarse otra vez, si podemos usar esa palabra, vuelva a encenderse otra vez en nosotros y poder hacer esa lámpara, como dijo el rey David, ¿no? Enciende mi lámpara, oh Señor. Entonces dice, no apartes de mí tu noble espíritu, tu Espíritu Santo, tu noble espíritu me sustente todos los días de mi vida. Eso es asunto de una relación, ¿no? La iglesia entonces tendrá que darse cuenta y tomar una decisión, porque al final de esta carrera solo hay 2 pueblos, la Filadelfia y la Odisea. ¿Cuál de esos 2 pueblos? ¿En cuál de esos 2 pueblos tú quieres estar? Obviamente queremos estar con el pueblo de la Filadelfia, porque ahí vemos la puerta abierta. Si te vas al lado de la Odisea, vas a encontrarte con una puerta cerrada. ¿Cómo sabemos? Porque Dios tiene que tocar a la puerta y decir, he aquí estoy a la puerta y llamo. A la Filadelfia, una puerta abierta, segura, garantizada. ¿Por qué? Porque nuestras lámparas están llenas de aceite en el momento crucial. Mirando lo que estamos viendo a nuestro alrededor, entendemos entonces por qué la iglesia, el cristianismo, me voy a referir de esa manera, el cristianismo necesita entender los tiempos y las sazones de los tiempos.
tiempos, porque si no, no tendrá idea de lo que está pasando y lo que viene y se aproxima sobre las naciones de la tierra antes de que este desenlace comience, ¿no? Porque no sabemos exactamente el momento, el día ni la hora, pero sí sabemos que esa semana 70 tiene que cumplirse ya, y tiene que cumplirse antes de que Jesús de Nazaret regrese a esta tierra, porque al final de esa semana es cuando Él regresa y pone sus pies sobre el monte de los olivos. Entonces vamos a confiar que sí hay un arpazo, sí hay un escape, una salida, como Dios trató con su pueblo al sacarlos de Egipto. Nos va a sacar a nosotros de aquí de la tierra antes de que ese querubín caído ponga sus pies en esta tierra. Entonces confiamos plenamente que Dios nos levantará en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? En un parpadear, en un nanosegundo, ¿no? Seremos transformados y nos reuniremos con el Señor en las nubes. Entonces, entendiendo estas cosas, tenemos que hablar con la autoridad que Dios nos ha dado, confiadamente que sí hay un plan, hay un proceso y hay una salida, hay un escape, pero es necesario que tu lámpara esté llena de aceite. Es necesario que tengas la plenitud del Espíritu Santo en tu vida. Ese es el pueblo de Dios, porque Dios busca a los tales, que le adoremos en espíritu y en verdad. Y muchas cosas para terminar en estos momentos pueden ocurrir, nada más pensando en lo que va a ocurrir en el día de mañana, ¿no? Con este Super Bowl, ¿no? Del fútbol americano, ¿no? Algo que nunca antes se había hecho. Esto puede ser un indicio, no quiere decir que va a ser, pero a partir de este Super Bowl de mañana y las cosas que ocurran a partir de ahí, ¿no? Esta nación puede tomar una dirección diferente a lo que ha tomado hasta el día de hoy, porque ya no puede más. Está viendo lo que está ocurriendo con una nación que fue establecida en el temor de Dios, no por un pueblo que se identificó plenamente con Israel y con la palabra de Dios, la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Y hemos visto ahora el deterioro a lo que hemos llegado. Y qué mejor que el Super Bowl, donde millones y millones y millones de personas están viendo eso, para que venga a hacerse una burla o un desprecio o algo semejante, que lo que indica, aunque mencionen el nombre de Dios, aunque mencionen que sean cristianos, lejos de la verdad, porque no han nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Si hubieran nacido del agua y del Espíritu, hubieran tenido la oportunidad para ser llenos del Espíritu Santo y entender entonces que esta nación fue establecida en el temor de Dios, y que esta nación ha tratado de sobrevivir en sus últimos 300 años, podemos decir de esta manera, y que no tiene nada que ver porque no se menciona, ¿no? Esta nación en la Escritura. No se menciona nada a partir del Océano Atlántico. Lo más lejos que se menciona en la palabra de Dios refiriéndose al oeste es las naves de Quitín, que habló el profeta Daniel hablando del anticristo, cuando los romanos trataron de ponerle orden a este anticristo, Antíoco el IV, Epífanes, ¿no? Ellos enviaron emisarios para pararle la locura de este Antíoco Epífanes. Eso probablemente se está refiriendo a esas naves de Quitín, pero no se dice nada más. La Tishri, o digamos la tierra de Sefard, como se menciona también en la Escritura, puede ser España. Entonces, hasta ahí se conoce el oeste. A partir del oeste, luego en el Nuevo Testamento, Pablo menciona a España por nombre, pero a partir de ese océano hacia el otro lado no se nos dice nada, salvo esto que Jesús de Nazaret lo dijo: id y predicar este evangelio, id y hablar y enseñar estas cosas que les he enseñado. Se lo dijo a los judíos primeramente, a los judíos convertidos, a los nuevos creyentes, que recibieran la plenitud del Espíritu Santo para poder salir entonces de Jerusalén, de Judea, de Samaria, y ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. Es la única referencia que se existe más allá del océano Atlántico, los confines de la tierra. Lo que está ocurriendo ya se está cocinando en Europa, donde debe de cocinarse, en los 10 dedos de los pies de esa estatua que vio Nabucodonosor. Hemos llegado
a ese lugar y tiene que ver con el área geográfica del antiguo imperio romano. Pero está determinado ya en la palabra de Dios. No hay nada nuevo bajo el sol. Entonces vamos a confiar en el Espíritu Santo y en el Señor que nos bautice con Espíritu Santo y fuego y podamos hablar en esas lenguas angelicales prometidas en la palabra de Dios desde Moisés hasta nuestros días. Una vez más, este es Carlos Ávila, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor y que Dios les continúe bendiciendo ricamente.